abrir sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 17. Vamos a estar leyendo del verso 11 al 19. Cuando lo tengan, pueden quitar con una mano. Dice así la palabra de Dios. El encabezado dice: 10 leprosos son limpiados. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos más lugares tenemos en esta hora? Le doy gracias a nuestro pastor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes este pequeño sermón, esta pequeña enseñanza que preparé, ¿verdad? Que yo he puesto por título Un corazón agradecido. Ya tenía mucho que no tomaba este lugar, ¿verdad? Ni para dirigir, ni para predicar. Siempre me pongo muy nervioso, ¿verdad? Cuando estoy aquí, yo digo: ¿por qué si los conozco a todos, ¿verdad? Casi somos los mismos de siempre. Pero me es así de mucho nervio ponerme aquí, pero le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me da. Y cuando me decía el pastor que si compartía la palabra de Dios, le dije que sí, ¿verdad? Y dije: ¿qué puedo hablar? ¿De qué voy a predicar? Y se me venía a la mente la palabra agradecimiento, ¿verdad? La palabra agradecimiento, que también como sinónimo podemos decir gratitud, ¿verdad? También es reconocimiento y correspondencia a algo recibido, ¿verdad? Dice una historia que un maestro, un profesor, llegó a su salón de clases y compartió con todos los niños que estaban ahí un pequeño dulce, ¿verdad? Como es de esperarse, ¿verdad? Un niño recibir un dulce se emociona y lo que quiere es abrirlo, ¿verdad? Cuando el maestro iba compartiendo ese dulce con los niños, les dio la espalda a uno, y dice que uno le estiró su pantalón. El maestro volteó y le dijo: gracias, ¿verdad? Le causó sorpresa al maestro la acción de este niño, pero este niño demostraba que tenía un corazón agradecido, ¿verdad? Hay una historia en YouTube. ¿Cuántos en YouTube? No levanten la mano, ¿verdad? Casi la mayoría. Hay una historia que pueden encontrar en YouTube de 2 cómicos que son de Monterrey, ¿verdad? Voy a omitir los nombres, ¿verdad? El cómico de la izquierda es un cómico ya establecido que cuenta lo que a él le pasó. Mientras él ya era un cómico establecido, el cómico de la derecha es un cómico joven, ¿verdad? Dice él que cuando en los principios del cómico joven, él le dio la oportunidad de presentarse a trabajar en el lugar donde él trabajaba, ¿verdad? Dice, le dijo: dame la oportunidad de trabajar para yo darme a conocer con las personas. El cómico que ya estaba establecido le dio la oportunidad de trabajar. Pasaron los años, el cómico joven adquiere más relevancia en el ámbito, secular, ¿verdad? Dice que un día regresa a Monterrey y le dice: ¿sabes qué? Quiero presentarme en el lugar donde tú estás trabajando. Se le dijo: oye, no tengo con qué pagarte, tú ya ahorita andas a nivel nacional, internacional, ¿verdad? Tú ya sales, o sea, ¿cómo te voy a pagar? Dijo: déjame presentarme. Dijo: oye, en serio, lo que andas cobrando tú no se compara a lo que yo cobro, ¿verdad? No se compara, no puedo poder pagarte. Dijo: mira, déjame presentarme, haz los preparativos, me presento, ¿verdad? Y luego ya hablamos los números. Dice este cómico, el más antiguo, dice que cuando él hizo los preparativos, el lugar donde se iba a presentar se llenó.
cobró bastantito, ¿verdad? Dice que ya cuando se acabó la función, toda la taquilla llegó y se la dio. No, mira, yo soy muy agradecido porque tuve un día, me hice la oportunidad de presentarme, y él dice, casi llorando en el video, dice, el agradecimiento es la memoria del corazón, ¿verdad? Esa persona estaba agradecida porque un día le dio la oportunidad de presentarse como cómico principiante, ¿verdad? Y dice, el agradecimiento es la memoria del corazón. Esta persona estaba agradecida, ¿verdad? Porque él una vez le dio la oportunidad. ¿Qué es gratitud? Es dar gracias por todo lo importante y cosas buenas que nosotros recibimos. En la historia de los 10 leprosos que podemos encontrar en Lucas 17, versículo 11, nos dice la palabra de Dios que Jesús iba camino a Jerusalén, ¿verdad? Jesús iba camino a Jerusalén como parte de su plan para redimir los pecados por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Dice que pasaba por Samaria y Galilea cuando le salieron al encuentro 10 personas, ¿verdad?, que estaban enfermas de lepra, y a lo lejos le gritaron, Maestro, ten misericordia, ¿verdad? Si nosotros recordamos, una persona leprosa era aquella persona que padecía una enfermedad, que la enfermedad atacaba principalmente a la piel de las personas, ¿verdad? De forma exterior del cuerpo, pero también se dice que podía atacar algunos órganos internos como el hígado y los riñones, ¿verdad?, afectando las funciones del cuerpo humano, ¿verdad? Pero para que aquellas personas pudieran ser declaradas como leprosos, dice la palabra de Dios en el Levíticos, dice que había un proceso del cual le correspondía al sacerdote examinarlos y determinar si esa persona tenía lepra. Al momento del sacerdote determinar si la persona tenía lepra, era alejada de la sociedad, era cortada de su familia, era cortada de sus amigos, no lo podían ver de cerca, ¿verdad? Porque ellos eran mandados a las orillas, a las afueras, ¿verdad?, de la aldea, del pueblo, de la ciudad donde vivieran. La palabra de Dios nos dice que eran 10 personas las que le salieron a Jesús al encuentro. No nos dicen las condiciones en las cuales ellos se encontraban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lepra dice que a veces podía ser de 5 a 20 años lo que pudiera durar esa enfermedad. Esa enfermedad se caracterizaba por irse carcomiendo la piel del hombre, ¿verdad? Y se veía principalmente en su nariz y en sus orejas. Dice la palabra de Dios que estos hombres le gritaban de lejos, Maestro, ten misericordia. ¿Por qué? Porque no se podían acercar a él. Dice, si podemos examinar más lo que era la lepra, dice que perdían sensibilidad en su cuerpo a través del proceso de esta enfermedad. Había ocasiones en que se le podía desprender la nariz o desprender el oído y ellos no se daban cuenta por la falta de sensibilidad en su cuerpo que habían perdido. Estos hombres, como les digo, la historia no nos dice en qué condición o en qué etapa iba la enfermedad. No nos dice tampoco la edad de estos hombres. No nos dice si eran jóvenes o eran adultos, ¿verdad? O sea, no podemos saber si eran casados o no casados, ¿verdad?, o solteros, pero sí podemos ver la condición en la cual ellos se encontraban. Pueden imaginarse, aparte de estar alejados de la sociedad, como en otras ocasiones nos han mencionado, el estar lejos de la familia, el estar lejos de los amigos, era algo que los atormentaba no solamente físicamente, sino también psicológicamente. La lepra era una enfermedad muy contagiosa, y por eso es que ellos eran alejados de la aldea, cortaban toda relación con las demás personas. Su cuerpo olía mal, pues estaba pudriéndose en vida, ¿verdad? Como les decía, en el libro de Levíticos, el capítulo 13 y 14, nos da más detalles sobre esta enfermedad y cómo deberían de ser tratados. Dicen que cuando los leprosos estaban lejos de la sociedad y veían que alguien se acercaba, ellos gritaban, inmundo, inmundo, para que no se les acercara, ¿verdad? Eran personas que eran rechazadas
eran personas que eran alejadas de todo, ¿verdad? Podemos ver su condición, la condición de ellos, pero ellos aquí se encontraban delante de Jesús y les pedían misericordia. La misericordia de Dios está dirigida a aquellos que viven en la miseria, a aquellos que sufren, a aquellos que lloran, a aquellos que están desconsolados, a aquellos que están deprimidos y a aquellos que están angustiados. Nosotros tal vez no teníamos la lepra, pero teníamos una enfermedad que era el pecado que nos alejaba de Dios, y algunos de ustedes o tal vez yo podíamos estar como estas personas a las cuales, para las cuales la misericordia de Dios está destinada. Algunos podían estar en sufrimiento, algunos podían estar llorando, desconsolados, algunos de ustedes podían haber estado deprimidos o podían estar angustiados, pero hasta ahí la misericordia de Dios fue con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando le conocimos a Dios, nuestra vida cambió. Así fue como cambió la vida de estos hombres cuando conocieron de Jesús. En medio de todas nuestras aflicciones, nuestro primer recurso siempre es acudir a Dios, sea cual sea el problema por el cual nosotros estemos enfrentando. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios, que yendo Jesús pasaba por Samaria, le salieron a los 4 días hombres leprosos, ¿verdad? Dice cuando, el 14 dice, cuando él les vio, le dijo, id y mostrad al sacerdote. ¿Por qué actuó Jesús de esa manera? No lo sabemos, ¿verdad? Dios trabaja de diferentes maneras con nosotros. A veces a mí me puede contestar una petición más pronto que tal vez alguno de ustedes, o al revés. Puede ser que ustedes les contesten una petición y a mí me dejen en espera, ¿verdad? Pero el fin de Dios es el mismo, los métodos son diferentes. Dios es soberano, hermanos, y Él hace su voluntad sobre nosotros de la manera que Él ve más conveniente, ¿verdad? Jesús le pidió obediencia antes de ser sanados a estos hombres, y así Dios nos pide a nosotros absoluta confianza antes de recibir lo que nosotros le estamos pidiendo. La actitud de agradecimiento la podemos ver solamente en uno de estos 10 hombres que se acercaron a Jesús. Pues nos dice que en el 15, entonces uno de ellos viendo que Jesús había sanado, volvió glorificando a gran voz. ¿Pueden imaginarse esta escena? ¿Verdad? De los 10 que Jesús había sanado, solamente regresó uno. Jesús dice que le preguntó, ¿no eran 10? Él ya sabía, Él conocía los corazones de esas personas y sus pensamientos, al igual que Dios conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que cuando esta persona se regresó a agradecerle a Dios, dice que se postraba en tierra y le adoraba, pero esa persona nos dice que era un samaritano, ¿verdad? Los demás eran judíos. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, no sé por qué aquí estaban juntos, ¿verdad? Pero podemos aprender que esta persona, que era un samaritano, fue el único que regresó a darle la gracia a Jesús. No regresó un leproso, ¿verdad? Regresaron, como a veces dicen, ¿cuántos leprosos regresaron a darle gracias a Jesús? Y a veces decimos, uno, no es cierto. Regresó un hombre sano, ¿verdad? Entonces, esta persona regresó y le dio gracias a Dios de todo corazón, ¿verdad? Y él hizo, dice la palabra de Dios, y él dice que Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿verdad? En algunas otras ocasiones, como les digo, Jesús actuaba de diferentes maneras, porque no nos dice la palabra de Dios que, sí nos dice que hacía milagros, pero no iba sanando a todo el mundo, ¿verdad? Él sabía a quién sanar. Pero podemos ver en diferentes milagros que Jesús hizo cómo algunas personas querían seguirle o cómo querían servirle. Están aquel endemoniado gadareno de Marcos capítulo 5, ¿verdad? Dice que él quería seguirle a Jesús, pero Jesús lo envió a su casa. Los 2 ciegos que salen en Mateo capítulo 20 nos dice que después de recibir el milagro le seguían. La suegra de Pedro
está Hugo, era su media, bendita sea, ¿verdad? La suegra de Pedro, después de ser sanada, le servía a Jesús de gratitud. Los hermanos de Lázaro, después de que había recibido el milagro de la resurrección de su hermano, dicen que hicieron una cena, ¿verdad?, para Jesús. Tú y yo hemos sido limpiados de nuestros pecados y hemos recibido el mayor regalo, que es la salvación, ¿verdad? Pero a veces puede ser que actuemos como esos 9, ¿verdad? Que se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. Espero equivocarme, pero si tú eres como el uno que regresó a darle gracias a Dios, espero que en tu corazón y en tu mente nunca se te olvide lo que Dios ha hecho en ti, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado salvación. Primero nos ha perdonado nuestros pecados, nos regaló la salvación. Dios nos ha dado sanidad, ¿verdad? Aquí hemos experimentado en personas que han estado enfermas de muerte y Dios les ha dado sanidad, ¿verdad? Sanidad de cáncer, diferentes sanidades, pero Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios ha provisto cuando hemos tenido necesidad. Cuando el pastor me decía que se predicaba, estuve a punto de decir que no, ¿verdad? Salgo cansado, no se crea, tengo mucho calor, pero dije, Dios ha sido bueno conmigo, ¿verdad? Dios ha provisto, Dios me ha provisto. Hemos pasado, mi familia y yo, por un proceso un poquito difícil, ¿verdad? Económicamente hablando, pero Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios nos ha provisto. Cuando a veces a ustedes también a lo mejor han experimentado tener que hacer algún pago y cuando pareciera que no, que dijeran, ¿sabes qué? Voy a tener que, como dicen, ponerme cara de baqueta, ¿verdad? Decir, no tengo. Dios provee, hermanos. Dios les ha provisto. Dios nos ha cuidado de peligros, ¿verdad? Ayer en mi trabajo me resbalé. Estaba en la cocina y ahí voy patinando y donde me detuve fue en la freidora, ahí donde estaba trabajando. Me detuve aquí en la freidora y aquí estaba el aceite que estaba a 350 grados. Digo, ay, Dios mío, gracias porque me cuidaste, ¿verdad? Dios nos ha cuidado de peligros. Dios nos ha dado una hermosa familia, ¿verdad? Yo no me canso de decir que yo tengo una hermosa familia, una hermosa esposa y unos hermosos hijos. Yo sé que ustedes también le dan gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias. Dios nos ha dado un hogar, un techo donde refugiarnos, donde pasar los fríos y los calores, ¿verdad? Los fríos, pues a lo mejor con unas cobertores, ¿verdad? A lo mejor a veces tienen dragoncito, pero pues está el techo, ¿verdad? De la casa, ¿verdad? Algunos le damos gracias a Dios por tener auto, ¿verdad? Porque pues no todos tienen, desafortunadamente. Algunos han podido darle las carreras a sus hijos, hablando de estudios, ¿verdad? O sea, son infinidad de cosas donde podemos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas y de las cuales deberíamos de estar agradecidos con Dios infinitamente, de tener un corazón agradecido. ¿Y cómo podemos ser agradecidos con Dios? Dando nuestra vida hacia Él, a su servicio. No tenemos con qué pagarle. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Qué pudiéramos ofrecerle a Dios que no sea de Él, que Él no sea el dueño, ¿verdad? Pero sí podemos ofrecerle nuestro tiempo, nuestras fuerzas, ¿verdad? Nuestros conocimientos. Aquellos que hablan bien bonito, toscano, ¿verdad? Aquellos que saben expresarse, que no están aquí tiempo y tiempo como estoy yo ahorita, ¿verdad? Aquellos que, como Dorita, que se desenvuelven muy bien en la predica. Yo ya casi estoy a punto de entregar el lugar, hermano. Digo, pero espero que esta palabra quede impregnada en su mente y en sus corazones, de ser agradecidos con Dios por todo lo que Él nos da y por todo lo que no nos da también, ¿verdad? Porque como decía al principio, Dios es soberano y Dios sabe cuándo darnos las cosas, ¿verdad? Les animo a no desanimarse, ¿verdad? A no desanimarse, a estar siempre confiando en Dios. Dios tiene el tiempo preciso para las peticiones de su corazón, ¿verdad? Están delante de Dios. Dios no es ajeno a nuestras necesidades, ¿verdad? Dios no es ajeno, no es como otros dioses que no escuchan, ¿verdad? Nuestro Dios nos oye
que derramamos en las noches, ¿verdad? Aún cuando no le hemos platicado a nadie nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestros problemas, Dios ya los conoce, ¿verdad? Porque Dios es quien nos formó, nos conoce todo de pe a pa, ¿verdad? Dios conoce todo, Dios nos conoce lo más íntimo de nuestro corazón, nuestros pensamientos más escondidos, ¿verdad? Como le digo, nuestros temores. Dios conoce nuestros anhelos, ¿verdad? Y tarde que temprano, así como Jesús tuvo compasión de esos hombres, que digo, no dice la palabra de Dios cuánto tiempo hayan estado retirados de la sociedad, en cuánto tiempo hayan estado sufriendo, ¿verdad? Si eran padres de familia, estar con el pensamiento de cómo estarían sus hijos, sus esposas, cómo estarían su hogar, ¿verdad? Pero se llegó el tiempo en que Jesús pasó por ahí. No fue coincidencia, ¿verdad? Jesús iba pasando y Jesús ya tenía asegurado el milagro para aquellas personas, solamente tenían que obedecer a su mandato. Así también nosotros, obedecer a la palabra de Dios, y tarde que temprano nuestro milagro va a suceder. Y Dios se va a encargar de todos los problemas, necesidades que nosotros tenemos. Pero siempre hay que acordarnos, hermanos, de tener un corazón agradecido. Si somos agradecidos con aquellas personas que hacen un bien por nosotros, ¿verdad? Yo he conocido a personas que dicen, es que él me ayudó, él hizo esto por nosotros, mi amigo, le estoy infinitamente agradecido y yo siempre voy a estar para él. Bueno, Dios siempre ha estado para nosotros, hermano, y nosotros debemos aprender a siempre estar para él. Cuando nuestro pastor nos diga, vamos a hacer esto, vamos. Cuando nuestros líderes digan, vamos a limpiar la casa de Dios, vamos. Vamos a mover esto, vamos a mover lo otro, vamos. Hay que cooperar, bueno, hay que cooperar, ¿verdad? Dios conoce a veces también nuestra situación por la cual estamos pasando, ¿verdad? Pero cuando tengamos, no hacernos que nada, hoy no voy a cooperar. Hay que ser agradecidos en todo, ¿verdad? Con Dios. Y decirle a Dios, ¿sabes? Aquí está mi vida, úsala. No quedar como cuando dicen, si yo hubiera aprovechado mi juventud, como a veces escuchamos, ¿verdad? O en mi caso, que no estoy tan grande, pero tampoco tan joven, si yo hubiera aprovechado mi juventud, servirle a Dios de todo corazón o con toda mi fuerza, estamos a tiempo, ¿verdad? Mientras haya vida, como dice, mientras haya vida hay esperanza, pero mientras haya vida también podemos servirle a Dios de todo nuestro corazón, ¿verdad? Espero que este corto mensaje sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes, como también fue para la mía, y así recordar a nuestro pastor. Dios les bendiga.